Pues rápidamente. La sesión anterior habíamos comentado de dónde viene el, el criterio de la segunda derivada, que lo conocimos como hessiano, porque es el determinante de la llamada matriz hessiana, que nos ayuda a aproximar un máximo, un mínimo o un punto silla a una forma cuadrática. Si es una forma positiva, definida positiva, estamos aproximando a un mínimo. Si es una forma definida negativa, estamos aproximando a un máximo. Y si es una forma indefinida, estamos aproximando a un punto silla. Bueno, aquí hay que tomar en consideración que cuando tenemos la matriz hessiana podemos caracterizarla a partir no solamente de su determinante, del hessiano, que antes lo conocíamos como el criterio de la segunda derivada, sino que también podemos caracterizarlo a partir de los valores y vectores propios, bueno, de los valores propios en específico, de la matriz hessiana. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que pueden existir momentos en los cuales ninguno de los dos criterios decide, como en el ejemplo que estábamos viendo al finalizar la sesión anterior, que es precisamente este. Tengo la función f de xy igual a x cúbica menos 3xy cuadrada. Calculamos las primeras derivadas y al resolver este sistema de ecuaciones encontramos que solo tiene un punto estable y el punto estable se encuentra en x igual a 0 y igual a 0. Calculamos las segundas derivadas y tanto por el criterio de la segunda derivada del hessiano como de los valores propios de la matriz hessiana, pues nos dimos cuenta que no decide este criterio, porque el determinante nos da 0 y la matriz, ya una vez que evaluamos las segundas derivadas en el punto estable, pues nos da una matriz nula. Entonces aquí decimos el criterio no decide. A ver, ¿hasta ahí tienen algún comentario? Esto es lo último que vimos la sesión anterior, entonces, ¿tienen algún comentario? Sí. El tercer valor, ¿cuál valor? Ah, sí. Sí, 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 ya, el de z, el valor de z. Ah, es que a z la igualamos a f de xy. Entonces, lo que nos dio en x, lo que nos dio en y, lo evaluamos en la función y ya nos devuelve z. Ni nada. Bueno, entonces, a ver, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí pues hay que tomar en cuenta que debemos analizar la geometría de esta, de esta función, tomando en cuenta el punto estable que tenemos. Bueno, antes de ver la geometría hay que recordar algunas cuestiones. Primero, recordarán que cuando comenzamos a ver esto de máximos y mínimos, hablamos del gradiente y su relación con las curvas de nivel. Entonces, suponiendo que estamos viendo el plano XY, las curvas de nivel, es más, les voy a poner aquí, este es X y este es Y. Las curvas de nivel, pues las vemos como si fuesen curvas, por ejemplo, algo así. Y que podemos también, dependiendo de la intersección de la función
con el plano z igual a algo, un valor específico de z, pues la curva de nivel va a cambiar. Bien, en esencia, recordarán que vimos que conforme íbamos viendo las curvas de nivel acercarse a un máximo o a un mínimo, comenzábamos a ver un comportamiento como el que sucede aquí. Es decir, las curvas de nivel se iban cerrando hasta llegar a un punto. Y ese punto... ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Es como los mapas topográficos en los cuales pues, cada una de las curvas es una altura diferente de por ejemplo, montañas, volcanes o valles, sí, efectivamente. Y el punto es justamente donde tenemos la cima. De nada. Vale, sí, efectivamente es precisamente eso. Y entonces, justamente donde tenemos el punto es que tenemos un... Bueno, la curva de nivel se convierte en un punto, es donde tenemos un punto estable. Pero aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. El punto estable aquí es un máximo o un mínimo. Ay, me faltó la X. Entonces, este puede ser un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Pues todo depende. Si nosotros observamos que aquí tengo un valor Z1 y después tengo un valor en Z2 para encontrar cada una de estas curvas y así sucesivamente, y encontramos entonces que Z1 es mayor que Z2 y es mayor que todas las demás Zetas que vamos encontrando hasta llegar acá, es decir, conforme nos vamos alejando del punto Z va creciendo, quiere decir que tenemos un mínimo. En cambio, si nos vamos alejando del punto y Z va disminuyendo, es decir, voy tomando en cuenta esto, Z1 es menor que Z2, es menor que todas las Zetas que tenemos precisamente alrededor del punto, pues tendríamos un máximo. Entonces, en este caso tendríamos un mínimo y en este caso tendríamos un máximo. Viendo la geometría de las curvas de nivel. Eso es cuando tenemos un punto estable que es máximo o es mínimo. Ahora, ¿qué sucede en un punto silla? Bueno, en el punto silla también recordarán, porque en la primera función que vimos, pues existía directamente un mínimo y un punto silla. En el mínimo, pues íbamos bajando la curva de nivel y se iba convirtiendo en un punto. Es decir, sucedía este escenario. En el punto silla sucedía algo un poquito más característico. Díganme si le puedo bajar. Otra vez tenemos el plano XY. Y en el punto silla sucedía algo como esto. Que de repente tenía aquí las curvas de nivel. Y de repente se cerraban. Y existía un lugar de intersección. Cuando vemos que hay intersección entre las curvas de nivel, por ejemplo, podemos tener una intersección como esta, resulta que aquí existe un punto silla. Entonces, intersección en las curvas de nivel. Directamente nos va a indicar
que ahí existe un punto silla. Bueno, pues con base en eso, lo que vamos a hacer cuando el criterio no decida es analizar qué pasa con las curvas de nivel en el lugar donde se encuentra el punto estable. Entonces, aquí es de mucha utilidad lo que comentamos hace un ratito. ¿Cómo encuentro la última componente en el caso de una función de dos variables? ¿Cómo encuentro la componente z para saber el lugar exacto donde debo encontrar una intersección o un punto sí, una intersección o un punto como curva de nivel o en la curva de nivel? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ya que vimos que ni los valores propios ni el determinante hessiano nos ayudan a determinar la naturaleza del punto estable de esta función, pues vamos a analizar las curvas de nivel. Vamos a ver qué sucede con la función justo en el lugar donde vamos a evaluar el punto estable. Y entonces para ello, pues necesitamos la función, necesitamos el último valor de un punto en tres dimensiones, que sería z igual a f de x, y con ello vamos a analizar qué pasa con las curvas de nivel para saber si tenemos alguno de estos escenarios. Si la curva de nivel me resulta en un punto nada más, o si me resulta en una intersección de curvas. Ahora, aquí quiero preguntarles, ¿en cálculo integral analizaron la naturaleza de las curvas de nivel? Muy poquito. Bueno, lo vamos a ver aquí rápidamente. Bueno, pero antes, ¿le puedo bajar? A ver. Yo tengo una función f de xy. Puede ser la que estamos manejando, no importa. Bien. Si yo quiero obtener una curva de nivel, lo único que vamos a hacer es intersecar a la función f de x con el plano z igual a k, considerando que k pertenece a los reales, k es una constante. Ahora, ¿eso por qué se hace? Pues si yo tengo por aquí un cubo coordenado x, y, z, el valor de z igual a 0, si lo recuerdan de cálculo y geometría analítica, corresponde al plano xy. Y cuando yo defina un valor, por ejemplo, de k igual a 1, z igual a 1, entonces yo estaría definiendo un plano paralelo a xy, pero que corta al eje z en z igual a 1. Y entonces puedo analizar a la función, cómo se está viendo la función en z igual a 1 al momento de intersecarla con la gráfica. Entonces, suponiendo que, por ejemplo, por aquí tengo la función y cuando se interseca en z igual a 1, pues obtengo una curva. Esa sería la curva de nivel. Ahora, cuando analizamos este tipo de situaciones, pues lo que hacemos es igualar al valor de k que estamos especificando a la función. Y como ya tenemos una función en dos variables, pues podemos tratar de identificar la curva. Si se tratan de rectas, si se tratan de elipses, si son algún otro tipo de curvas, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con caracterizar la naturaleza de las curvas de nivel. En cálculo integral, idealmente, pues se hace de manera general, en el cual igualan la función directamente a k, al valor k, y entonces comienzan a analizar qué sucede con las curvas de nivel.
Es decir, podrían decirme, pues esta función tiene curvas de nivel que son circunferencias concéntricas y el centro está en el origen. O son parábolas que abren hacia la parte positiva del eje X cuando K es mayor a 0 y cuando K es menor a 0, pues abren hacia la parte negativa del eje X. Situaciones como esas. Entonces, así es como caracterizábamos la naturaleza de las curvas de nivel. Ahora, aquí no lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un punto. Entonces, en lugar de igualar acá, solamente vamos a igualar a la función evaluada en el punto estable. Entonces, si yo tengo un punto estable, me voy a poner E1, que se encuentra en X0 y Y0, eso quiere decir que la función la vamos a igualar al valor de ella misma, pero evaluada en el punto estable, para saber cuáles son las curvas de nivel que vamos a encontrar en ese lugar. Y entonces, de acuerdo a lo que comentamos hace un ratito, si vemos una intersección de curvas de nivel, resulta que es un punto silla. Si vemos nada más un puntito, pues hay que analizar si las curvas disminuyen o aumentan en altura z para saber si se trata de un máximo o un mínimo. Que de hecho, aquí les puedo ir adelantando un poquito. Cuando el criterio no decida, generalmente vamos a tener varios puntos estables a lo largo de una curva. Generalmente hay casos en los cuales vamos a obtener un punto en específico, pero ya son funciones muy puntuales, muy especiales. Vamos a terminar de ver este ejemplo, que nada más tenemos al momento un punto estable, y después vamos a ver otro ejemplo en el cual tendríamos varios puntos estables. Bueno, a ver, hasta aquí más o menos claro este antecedente de cálculo integral. Bueno, aquí pues no se preocupen. Quienes llevaron conmigo cálculo integral pues recordarán el trabajo que nos llevaba a analizar las curvas de nivel. Aquí ya no va a ser tanto porque ya vamos a tener un valor en específico. Entonces, voy a escribir nuevamente la función. Bueno, es más, la voy a copiar, yo creo que mejor. Para más rápido. Aquí les dejo un momento. Y pues ahí tenemos la función que estamos trabajando. Yo lo voy a dejar aquí, que es precisamente lo que vamos a realizar a continuación. Y entonces tenemos que en el punto estable, aquí ya nada más le voy a llamar E, tenemos que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Bueno, con base en eso, voy a hacer la sustitución de esos valores en la función. F de 0, 0, pues entonces al evaluar la función en 0, 0 me quedaría 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado. Y entonces resulta que la función evaluada en x igual a 0 y igual a 0, pues sigue siendo 0. Entonces, el punto estable ya tiene sus tres componentes que vendrían siendo 0, 0, 0. El punto estable se encuentra en el origen de esta función, en el origen de coordenadas. El punto estable de esta función se encuentra ahí. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Voy a igualar la función f de x, y, al valor que nos dio en 0, 0.
Aquí en este caso, z, el valor de z, la coordenada z, pues es el resultado de evaluar la función, porque z pues es la variable dependiente, en este caso dependiente de x y y. Entonces, z aquí vale 0. Por eso es que estoy realizando la igualdad entre estas dos. Porque en esencia lo que estamos haciendo es encontrando la intersección entre la función y el valor de z. Aquí arriba lo tenemos de manera general, pero aquí abajo ya sabemos que vale 0, porque lo acabamos de calcular. Entonces, en este caso, tendríamos x cúbica menos 3xy cuadrada, y esto es igual a 0, que es el valor que nos dio de z. Al evaluar la función, en x igual a 0, y igual a 0. Bien, a partir de estas es que vamos a tener, de esta última ecuación, es que vamos a tener que verificar cuáles pueden llegar a ser las curvas de nivel. Y entonces debemos tener la capacidad de encontrar, manipular esta ecuación para que podamos ver alguna curva en particular. Aquí pues no podemos ver alguna curva en particular, así tal cual como tenemos la función. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué sucede con los dos sumandos? Ustedes pueden ver que tiene 2x. Cada sumando tiene una x como factor. Entonces, de inicio, lo que podemos hacer es factorizar una de esas x para que podamos reducir un poquito la ecuación que tenemos aquí. Entonces, factorizo una x. El x cúbica pues se va a convertir en x cuadrada al factorizarle una x. Y este término se va a convertir en 3y cuadrada. ¿Sí quedó claro lo que hicimos ahí? Bueno, pues a ver. ¿Qué otra cosa le ven? Ya que factoricé esa x ya no se ve tan feo, porque los cúbicos sí luego causan un poquito de estrés, pues porque no tenemos la costumbre de manejar ecuaciones cúbicas muy seguido, y menos en dos variables. Entonces, ya que factoricé esa x, díganme si ya ven algo un poquito más amigable a esta ecuación. ¿Una qué? Ajá, una diferencia de cuadrados. Este es un cuadrado menos otro cuadrado, pues lo podemos factorizar en binomios conjugados. Entonces, aquí tengo la raíz del segundo más la raíz del primero. Y después tengo la raíz del segundo menos y la raíz del primero. Y pues la x que tenemos hasta el frente. Y esto sigue siendo igual a 0. Y bueno, aquí pues ya tenemos algo más amigable. Tenemos 3 factores que al multiplicarse entre sí nos devuelve 0. Eso quiere decir que cada uno de estos tiene que estar igualado a 0. Para que el producto de estos 3 me dé 0, pues alguno o dos de ellos o los 3 son 0. Entonces pues vamos a igualarlos a 0. Tengo el primer caso donde x es igual a 0. Tengo el segundo caso donde y menos raíz de 3, donde x menos raíz de 3y es igual a 0. Y tengo el tercero donde x más raíz de 3y también es igual a 0. Vale. A ver, aquí
ya podemos analizar de una mejor forma, ya de hecho ya es una forma reconocible y amigable de estas curvas de nivel. Si vemos cada uno de los factores, ¿qué tipo de lugar geométrico es? Son rectas. Aquí tengo una recta. De hecho, esta recta pues es el eje Y. Porque X sería igual a 0 y pues Y puede valer lo que yo quiera. Entonces es la recta que me representa el eje Y. Esta pues también es una recta. Y esta pues también es otra recta. Aquí quiero preguntarles. Tengo tres curvas de nivel sobre el plano z igual a 0 al momento de la intersección con nuestra función. Quiero preguntarles, ¿hay algún lugar en común entre estas tres rectas? De hecho, sí hay un lugar en común. El origen. El origen de coordenadas, exactamente. Lo voy a bajar un poquito para trazar aproximadamente una gráfica de estas. Y después las vemos ya en GeoGebra y les platico un poquito sobre ese tipo de superficies. A ver, la primera recta es x igual a 0. Entonces, en la perspectiva del plano XY, esta es la primera recta. La segunda recta la voy a poner en su forma de ordenada al origen y pendiente. Entonces, este menos raíz de 3y, pues lo paso del otro lado sumando, me queda de esta forma. Y entonces tendría que la ecuación de esta recta es y igual a 1 sobre raíz de 3x. Es decir, cada vez que avanzo 1 en y, avanzo raíz de 3 en x. Es decir, más o menos sería como una recta que pasa por el origen y está a 30 grados, con pendiente positiva. ¿Qué pasa con esta? Pues hago lo mismo. Nada más que en este caso me va a dar menos raíz de 3y. Hago el despeje y esto me queda como menos 1 entre raíz de 3 x igual a y. Entonces aquí, pues por cada x cada y que yo avance positiva, voy a retroceder 3 en raíz de 3 en x. Entonces voy a tener pendiente negativa y es una recta más o menos así. Dense cuenta que las 3 se cortan en el origen. Estas tres rectas se cortan en el origen. Y pues resulta que ese es nuestro punto estable. Justamente en este punto es donde encontramos x igual a 0, y igual a 0 del punto estable. Es lo que nos devolvió el resolver el sistema de ecuaciones con las derivadas parciales. Y de acuerdo a lo que comentamos hace un rato, la geometría ya nos ayuda a definir qué tipo de punto estable es. ¿Qué tipo de punto estable es? ¿Cómo? Es un punto silla porque tengo intersección de las curvas de nivel en el mismo plano. Y recordemos, acá arriba lo tengo. Recordemos que en un lugar donde se intersecan las curvas de nivel, pues tenemos un punto silla. Aquí tendríamos entonces un punto silla porque en las curvas de nivel de esta función en z igual a 0, tenemos tres curvas que se intersecan en el mismo punto, que es el punto estable. Entonces aquí ya decidimos que es un punto silla. Aquí existe un punto silla. Ahora, también podemos analizarlo desde el punto de vista de las regiones que se forman entre estas rectas.
¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, tengo esta región. Puedo tomar un punto de esta región, el que yo quiera, y evaluar la función para ver qué es lo que me devuelve. Puedo después tomar otro punto en esta región del plano XY, evaluarlo en la función y observar cuál es el valor que me devuelve. Aquí tendríamos que ver efectivamente cuál es el valor en cada uno de estos puntos, porque si me devuelve, por ejemplo, aquí positivo y por acá negativo, pues recuerden que eso tiene que ver con un punto silla, porque desde una perspectiva lo vemos como un máximo y desde otra perspectiva lo vemos como un mínimo. Y entonces también tendríamos que ver qué es lo que sucede por acá. Suponiendo no son los valores de la función tal cual, tenemos que evaluarlos. No los tengo evaluados. Lo vamos a ver directamente por la geometría. Cuando tenemos en general regiones que están separadas por las curvas de nivel con valores positivos y negativos en forma alternada, lo que tenemos es un punto silla. Obviamente la forma más rápida de verificar que es un punto silla pues es mediante la intersección de las curvas de nivel. Pero si en algún momento ustedes quieren ver cómo efectivamente de un lado de una curva es negativa la función y del otro lado es positiva, entonces pueden evaluarlo y así corroborar que efectivamente se trata de un punto silla. ¿Qué pasa si en todos lados nos hubiese dado positivo? Hubiese sido un mínimo. Bueno, para empezar, no hubiésemos tenido intersección de curvas de nivel, pero nos hubiese dado un mínimo, ¿sí? Vamos a ver más al rato cómo vamos a tener unos puntos estables que no son como tal un punto, sino que son muchos puntos sobre una curva y que eso precisamente también nos ayuda a determinar si se trata o no se trata de un de una de un máximo o de un mínimo. Si los hubiésemos tenido todo alrededor de ese punto que no decide como positivos, hubiésemos tenido un mínimo. Y si los hubiésemos tenido como negativos, pues entonces hubiésemos tenido como un máximo, ¿sí? Aquí en el origen. Esto es directamente sobre el origen. Si el punto estable se encuentra por encima de ese origen, pues hay que ver cuáles son mayores y cuáles son menores, ¿sí? Aquí nada más porque el punto estable es en el origen, por eso es que lo puedo tomar como positivo y negativo. Pero si, digámoslo así, el punto estable se encuentra más arriba del origen o más abajo sobre el eje Z, suponiendo que, por ejemplo, esté así, bueno, con uno que se vea. Suponiendo que el punto estable esté por acá, aquí sea donde el criterio no decide, pues tenemos que ver este valor de Z, así tal cual como lo hicimos hace un rato, y ver alrededor si son menores a Z, digo, mayores a Z o menores a Z. Aquí lo puse al revés. Y si es por acá, Z es menor, ¿sí? Entonces nada más hay que ver en la región que está encerrando al punto estable, hay que ver si alrededor tenemos puntos o más arriba o más abajo. Les reitero, aquí lo puse como positivo o negativo, pues porque el punto estable es el origen. Y pues de ahí pues tenemos para catalogar más fácilmente puntos positivos por arriba y puntos negativos por abajo. O valores positivos, valores negativos. ¿Sí me explico con esta situación? Bueno. Díganme si me puedo pasar a GeoGebra.
ver, ahí tengo GeoGebra y me voy a pasar a la vista en 3D. Bien. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, pues voy a poner un deslizador y un plano Z igual a K. Este es el que me va a ir dibujando las curvas de nivel. Entonces, puedo ir bajando o puedo ir subiendo el planito. Ahora lo que voy a poner es la función f de xy es igual a x cúbica menos 3x por y cuadrada. Bueno, a ver, un poquito más clara esta función. Color amarillito está bien. Así de transparente. Bien. Aquí de hecho ustedes pueden observar en la función que precisamente en el origen, por esta dirección, podría verla como un mínimo y de este lado, por esta dirección, podría verlo como un máximo. Entonces efectivamente es un punto silla. Bien. Vean lo que va a suceder. Voy a realizar la intersección entre la función y el plano XY. Y lo vamos a ver desde la perspectiva del plano XY. Bueno, no del plano XY, del plano Z igual a K. Ahí está. Entonces, si yo ajusto este deslizador en 0, observen cómo efectivamente son las rectas que dibujamos hace un ratito. La recta x igual a 0, que sería la que está sobre el eje X. La recta y igual a 1 sobre raíz de 3, que es x, que es esta. Y la recta menos 1 entre raíz de 3 por x, que vendría siendo esta. Entonces vean cómo efectivamente nuestro análisis de las curvas de nivel fue correcto. Vemos que se cortan ahí en el origen y justamente ahí podemos ver que existe un punto silla. Voy a ocultar todas estas cosas. Ahí podemos ver un máximo o mínimo en diferentes direcciones, pero todas hacia el mismo lugar, que vendría siendo el origen. Y bueno, este en general se llama punto silla, pero en particular este tipo de situaciones, este tipo de puntos las llamamos sillas de monos. Una silla de mono. La razón es, porque si lo veo desde aquí, pues digámoslo así. Este pues es el asiento, donde se sienta donde se acomoda el changuito. Y pues esta parte y esta parte vendrían siendo los lugares donde van sus piernitas. Y por acá pues viene la cola del mono y por eso se le llama silla de mono. Porque en esencia es donde podría acomodarse en dos huecos de sus piernitas del changuito que vayan a poner aquí y del otro lado de la colita. De hecho, a partir de este tipo de construcciones es que se les denomina sillas de monos, aunque tengan más, digámoslo así, más aberturas. Si hay otras funciones que pueden tener, digámoslo así, este valle y este valle, o estos huecos, y pueden tener 6, pueden tener 4, pueden tener más. No los dos que habíamos conocido hasta el momento, que le daban el nombre pues, precisamente de punto silla, de la silla de montar, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos observar que este es un punto silla en general y en específico, pues a este le llamamos punto silla de mono, una silla de mono. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente, cuando no decida alguno de los otros dos, pues usamos directamente este. De nada.
¿Algo más que deseen comentar? Sí, hasta el momento hemos visto 3 métodos, lo que sería el determinante, el que es el criterio de la segunda derivada, que le conocimos como discriminante, el de los valores vectores propios y con este, el de analizar la geometría cuando el criterio no decida. Exactamente, esos 3 métodos para ver si es máximo, mínimo o punto silla. De nada. Bueno, a ver, vamos a ver un último ejemplo de cuando el criterio no decida y comenzamos a ver algunos ejemplos de máximos y mínimos para 3 variables, para que la próxima sesión, que ya sería la última de este tema de máximos y mínimos, veamos máximos y mínimos condicionados o absolutos, como también le conocemos. Estos, en esencia, pues no se los he comentado, se los iba a comentar hasta la próxima sesión, de que estos son relativos. Los próximos van a ser absolutos porque ya los tenemos condicionados. Entonces, a ver, me voy a regresar a la pizarra. Bueno, ahí estoy de vuelta. A ver, vamos a analizar esta función. De hecho, esta función es bastante curiosa. Tiene una forma muy peculiar. Bien, esta es la función que vamos a analizar. Ahora, nada más vamos a encontrar los puntos estables y no vamos a catalogarlos mediante el criterio de la segunda derivada o de los valores propios, pues porque las segundas derivadas vamos a ver que las primeras derivadas van a estar un poquito largas y las segundas van a estar más largas. Entonces, para evitarnos todo ese trabajo, nada más vamos a ver la peculiaridad que tiene esta función. Aquí quiero comentarles algo, y es nada más un recordatorio de lo que sucede que vieron en cálculo y geometría analítica respecto a la función exponencial. Si yo tengo esta función aquí, eso quiere decir que no puede ser 0. 0. 0. ¿Por qué no puede ser 0? Pues porque recuerden que e es un número positivo. Y de acuerdo a la definición de la función exponencial, cuando yo tomo un número y le pongo como argumento, como exponente, un número real, no hay potencia alguna que me devuelva el valor de 0. Excepto 0, pero pues 0 no se considera como parte de las familias de funciones exponenciales, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un exponencial, ese valor, esa parte de la función, automáticamente descártenla de que pueda valer 0, porque no se puede. De hecho, si recuerdan la función exponencial, la gráfica de la función exponencial, pues es algo así, es asintótica a el eje de las x cuando y vale 0. Es decir, que sí se puede ir acercando a 0 al momento de realizar la exponenciación. Sí podemos tener un valor muy, muy pequeño, pero nunca llegamos a 0, ¿sí? Entonces, nada más les comento eso para ahora que resolvamos lo que son el sistema de ecuaciones, porque nos va a devolver la, la derivación, las primeras derivadas parciales. Bueno, dicho esto,
Pues a ver, comencemos con la derivada. A ver, es una derivada que es el producto de dos funciones, entonces pues aplicamos el producto de funciones. La derivada de la primera por la segunda. Más la derivada de la segunda. Bueno, aquí le voy a quitar el más. Cuando yo derivo este exponente respecto de x, pues me queda 2x, que es la derivada de menos x cuadrada. La derivada de y cuadrada respecto de x, pues es 0. Por la función exponencial. Esta es la derivada de la segunda por la primera. X cuadrada más y cuadrada. Bueno, entonces aquí ya nos dio una derivada un poquito larga, para que lo tomemos en cuenta. Y ahora la derivada en y. La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda, pues en este caso sería 2y por e a la menos x cuadrada menos y cuadrada por la primera. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar con derivación. Y pues hay que resolver esto. Ahora, está largo, sí, se ve largo, pero en realidad es más simple de lo que pudiésemos esperar en algún momento. Bien, dense cuenta que tanto este sumando de la primera derivada como este tienen un factor común. Ah, bueno, pero antes de ver los factores comunes, ¿hasta ahí sí está bien la derivada? ¿No me faltó algo? ¿No me sobró algo? ¿O no me equivoqué en algo? Bueno, ahora sí. Dense cuenta que tanto este como este tienen un factor común. El factor común es 2x e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Tanto el exponencial como el 2x son el factor común. Entonces, la primera derivada la puedo expresar así. Tomo el factor común, 2x e a la menos x cuadrada menos y cuadrada, por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ese sería el factor común. Si yo factorizo 2x e a la menos x cuadrada menos y cuadrada, pues tengo 1 como otro de sus factores. Y cuando factorizo esta, me queda el signo negativo multiplicando a x cuadrada más y cuadrada. De ahí salió menos x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí es claro eso? Bueno. En la segunda, en la parcial de y, pues sucede exactamente lo mismo, nada más que aquí el factor común sería 2y, la exponencial, y por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Bueno, estas dos derivadas, para que podamos encontrar el punto estable, pues tienen que estar igualadas a 0. Bueno, y pues como les comenté hace un rato, la exponencial no puede ser 0. Entonces, ¿qué nos queda para determinar si efectivamente, o bueno, para encontrar la solución de este par de ecuaciones igualadas a 0? ¿Qué es lo único que nos hace falta? Sí. ¿Y qué podemos simplificar aquí? El exponencial. Entonces, lo voy a hacer con la parcial en x.
Y con la parcial en y va a ser lo mismo. A ver, este tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que 2x es igual a 0, o bien que la exponencial es igual a 0, o bien que 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0. Como les comenté hace un rato, esta no se puede. Es una exponencial y no hay forma que me devuelva 0. Me acerco a él, pero no me va a devolver 0. Entonces me quedan dos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Pues que x sea igual a 0, o bien que 1 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Aquí ya tenemos un caso un poquito importante. ¿Cuál es la razón? Pues de que una ecuación nos dio un valor determinado y nos dio una curva. Porque aquí ustedes pueden observar que se trata de una circunferencia de radio igual a 1. Bueno, vamos a ver qué pasa con el otro. Si sigo el mismo proceso que realicé con la primera derivada respecto de x, pero ahora uso la primera derivada respecto de y, pues tendría aquí 2y es igual a 0. La exponencial ya ni la voy a anotar, ya sabemos que no nos va a dar 0. Y vuelvo a tener la curva 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0. Bien. Entonces tendría de este lado que y es igual a 0. Y vuelvo a tener la ecuación 1 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Bueno. No tengo absolutamente ningún problema en encontrar estas soluciones. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Ustedes podrían decirme, pero si sustituyo x igual a 0 aquí y sustituyo y igual a 0 acá arriba, que son la misma ecuación, obtengo varios valores de x y varios valores de y. Sí, pero no son los únicos, porque ustedes también pueden sustituir 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Se cumple que esto es igual a 1 y al sustituirlos acá, de todos modos les devuelve 0. Observen lo que pasa. Esta condición la vamos a dejar así tal cual, porque existen varios valores que me devuelven esa igualdad. Como los comentaba, si yo sustituyo 1 entre raíz de 2, x igual a 1 entre raíz de 2, o y igual a 1 entre raíz de 2, lo sustituyo ahí, pues me quedaría que 1 pues es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y pues efectivamente todos los puntos, todos los valores de x y y que me satisfagan esta circunferencia van a ser puntos extremos. ¿Qué naturaleza? No lo sabemos. Para ello vamos a tener que analizar qué sucede con las curvas de nivel. Sí queda claro por qué el sustituir x igual a 0 y igual a 0 en estas ecuaciones no me va a devolver más puntos estables en específico. Bueno. Entonces, a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. El punto estable que me dio con x igual a 0 y igual a 0 lo voy a dejar aparte. Y los puntos estables, la infinidad de puntos estables que me devolvió en estas curvas, esos los voy a tomar en consideración para
para las curvas de nivel. Bueno, a ver, voy a quitarles este. Y entonces voy a tomar la función. Y la voy a poner aquí. Bueno, la voy a poner un poquito más centrada. A ver, aquí tengo la función. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver. Lo que quiero hacer aquí es primero evaluar el punto estable y ver qué es lo que me devuelve. A ver, evalúo x igual a 0 y igual a 0 aquí. Y ¿ustedes están de acuerdo que me devuelve el valor de 0? Sí. Bueno, entonces ya tenemos ahí una situación. Me devuelve el valor de 0. A ver, ¿qué sucede con la función? Analicemos qué es lo que pasa con la función. Supongamos que x y y no es 0. A ver, aquí es donde está el punto estable. Este es el punto estable 0, 0, 0. Con x diferente de 0 y con y diferente de 0, ¿qué resultado obtendré en la función? Si yo evalúo x diferente de 0, y diferente de 0 aquí en la función f de xy, ¿qué resultado obtengo? ¿Qué naturaleza? ¿Obtengo un número positivo? ¿Obtengo un número negativo? ¿Qué obtengo? Es un número positivo. ¿Razones? Pues la exponencial ya dijimos que no nos va a devolver 0. Entonces, la exponencial, el número e elevado a lo que ustedes quieran que no sea 0, les va a dar un número positivo y diferente de 1. Bueno, y la suma de cuadrados con x y y diferentes de 0, pues me va a dar un número positivo. De tal forma que positivo por positivo, cuando se cumple este escenario, pues resulta que f de xy siempre va a ser mayor a 0. Siempre. De acuerdo a esto, ustedes ya me pueden decir este punto estable que me representa. Un mínimo porque todo lo que está alrededor de él es mayor. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí ya caracterizamos el primer punto estable. Aquí tenemos un mínimo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a hacer un poquito de trampa. La razón, voy a utilizar esta circunferencia que tengo aquí y la voy a sustituir directamente acá para saber en qué valor voy a tener esa circunferencia. Y entonces, a partir de ese valor, vamos a ver puntos dentro de la circunferencia, puntos fuera, y veremos si se trata de un máximo, un mínimo o un punto silla. Bueno, máximos, mínimos o punto silla. Y un poquito más al rato ya vemos qué sucede con la gráfica. Bueno, ya me quedé sin espacio. Díganme si les puedo borrar.
Bien, a ver. Bueno, a ver, ahí lo tengo de nuevo. ¿Qué pasó? Sí, cuando podemos identificar la ecuación de manera completa. Por ejemplo, aquí yo tengo la ecuación x más y cuadrada igual a 1. Y pues tengo aquí en la función x más x cuadrada más y cuadrada. E incluso aquí en el exponente, entonces pues, podemos sustituir ahí el valor de esa función. Si lo podemos encontrar, si le encontramos una ecuación dentro de otra, entonces podemos hacer esa sustitución. De nada. Bueno, a ver. Entonces, voy a hacer esas sustituciones. Voy a encontrar en esta, voy a ver cuál es el valor de z para que me devuelva precisamente esta curva de nivel. Entonces, vean, como x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, voy a copiar primero esta función. Y lo voy a poner aquí. X cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Entonces, sabemos de la circunferencia que satisface nuestras ecuaciones de puntos estables, que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, pues la voy a sustituir aquí para obtener el valor de z. Entonces esto me quedaría 1 por e a la menos 1. Esto implica que z es igual a 1 sobre e. Bien. Entonces, la curva de nivel en z igual a 1 sobre e debe ser esta circunferencia. ¿Por qué debe ser esa circunferencia? Porque en esencia lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo mi perspectiva del plano XY y resulta que los puntos estables de la función me dieron en esta circunferencia. Entonces, si yo evalúo un punto de la circunferencia, me tiene que devolver el valor de z donde se encuentra esta curva de nivel, así como lo hicimos hace un rato. Ahora, la diferencia con lo que hicimos hace un rato con la silla de mono y con lo que acabamos de hacer aquí es que directamente evaluamos todos los puntos de la circunferencia. Anteriormente solo lo hicimos con uno solo. Aquí evaluamos toda la circunferencia. De hecho, si ustedes toman un valor de x y un valor de y de manera específica que estén dentro de esta circunferencia, van a darse cuenta que también nos va a devolver 1 sobre e. Por ejemplo, yo puedo decir un punto sobre la circunferencia estaría en x igual a 1 y y igual a 0, que vendría siendo este lugar. Bueno, lo voy a poner con otro color. Vendría siendo este lugar. X igual a 1, y igual a 0, satisface la ecuación de la circunferencia, pues se encuentra sobre la curva. Y cuando sustituyen esos valores acá en la función, pues este les devuelve 1. Este les devuelve 0. Entonces vean cómo ya nos devolvió un 1. Este les devuelve 1 y este les devuelve 0. Entonces acá ya nos devolvió el menos 1. Entonces, en esencia, lo que acabo de hacer aquí es evaluar todos los puntos en la función. Lo puedo hacer pues, porque tengo x cuadrada más y cuadrada en ambos lados. Y es precisamente lo que comentaba hace un momento. Si ustedes ven
que una ecuación está contenida completamente dentro de otra, pues sustituyan por el valor más simple. Y con eso nos damos cuenta que pudimos simplificar todo de una forma más rápida. ¿Sí, sí queda clara esta parte? Lo que pasa es que estamos buscando un valor que pertenezca a esta circunferencia y pues cumple con x igual a 1 y y igual a 0. Y es lo que hicimos hace un rato. Buscamos el valor donde tengo el punto estable, lo buscamos para encontrar el valor de z y saber dónde está la curva de nivel. Sí, también se puede. También podemos incluir x igual a 0, y igual a 1 y de todos modos vamos a obtener esta misma curva de nivel en z igual a 1 sobre e. Ni nada. Sí, de hecho es precisamente el círculo unitario. Es un círculo de radio 1. Justo la curva de nivel para esta función es un círculo unitario. Bueno, ¿algo más que deseen comentar hasta aquí? ¿Qué pasó? Porque eso viene de las ecuaciones para determinar puntos estables. Todo esto, lo voy a poner, ya está un poquito rayado. Lo voy a poner en blanco. Estas son las ecuaciones que utilizamos para encontrar los puntos estables, para saber en qué puntos de la función, del dominio de la función, el gradiente es el vector nulo. Sucede con estos, con x igual a 0 y y igual a 0, y va a suceder lo mismo con esta función. Aquí lo que está sucediendo es que todos los puntos estables que están contenidos en esta circunferencia hacen que el gradiente se vuelva el vector nulo. Y por lo tanto puedo evaluar estos valores dentro de esta circunferencia porque son parte del dominio de la función y ahí estamos asegurando que sean donde el gradiente es el vector nulo. Es lo mismo que hemos hecho con los otros puntos estables que hemos visto hasta el momento de todos los ejemplos. Son lugares del dominio de la función donde el gradiente se vuelve el vector nulo, donde el gradiente se anula. Aquí la diferencia es que tenemos varios puntos alrededor de una curva. O bueno, no alrededor, sobre una curva. Pero de todos modos sigue siendo parte del dominio. Como anteriormente solo nos habían dado puntos estables específicos y no una curva estable, vamos a llamarle una curva estable, una curva de puntos estables. Por eso tal vez es que nos parece un poquito extraño de por qué la puedo evaluar, pero en realidad lo que tenemos pues es una colección de una infinidad de puntos estables que como en los casos anteriores podemos evaluarlos en la función porque pertenecen al dominio. Ajá, ajá, en lo de estos puntos estables se genera esta curva, efectivamente. De nada. Es como una zona, digámoslo así, es como un lugar geométrico de puntos estables que satisfacen que el gradiente se anula en ese lugar. Sí, en un momento la vamos a ver.
En nada. Sí, también puede aceptar los valores x igual a menos 1, y igual a 0, x igual a 0, y igual a menos 1, porque se encuentran dentro de la circunferencia. Mientras se satisfagan la ecuación de esa circunferencia que encontramos, esos puntos también nos van a devolver ahí se me fue el nombre, la curva de nivel en z igual a 1 sobre e. Los valores de x igual a 1, y igual a 0 se usaron porque están sobre esta circunferencia. Igual se pudiesen haber utilizado x igual a 0, y igual a 1, o los otros valores como x igual a menos 1, y igual a 0, x igual a 0, y igual a menos 1, o los que propuse hace un ratito. X igual a 1 sobre raíz de 2, y igual a 1 sobre raíz de 2. Sí, Fernando, ¿qué pasó? Ajá, sí, las dos son colecciones de puntos estables. Bueno, uno solo es un punto y esta curva es una colección de puntos estables. Son independientes uno del otro, aunque pertenezcan a la misma función. De nada. Bueno, pues rápidamente para que veamos un ejemplo de valores y vectores de valores propios de la matriz hessiana en 3 dimensiones. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que la función evaluada en la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1 nos devuelve z igual a 1 entre e. A ver, con las supercalculadoras que estén manejando, díganme cuánto es 1 entre e. Voy a ponerle 0.37 para que nada más manejemos dos cifras. Con dos cifras es suficiente. Bien. Más de 2. No, pues sí, nada más es. Ajá. 1 entre e a la 1. Sí. Bien. A ver, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar otra vez la función. Esta es la función. Y a esa función vamos a evaluarla con un punto dentro de la circunferencia. Con un punto dentro de la circunferencia y con otro punto fuera de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, pueden evaluarlo con... No nos compliquemos, digamos que y es igual a 0, que evaluemos un punto sobre el eje x, y digamos que x es igual a un medio. Entonces, x vale un medio, y vale 0. ¿Qué nos da al evaluar esos valores en la función? A ver, me da un cuarto. Aquí, ¿no? X igual a un medio, y igual a 0. Y la exponencial me quedaría e a la menos un cuarto. Entonces, en este caso el valor de z es un cuarto por e a la menos un cuarto. ¿Cuánto nos da aquí?
0. ¿Qué? 0.19. Entonces esto es más o menos aproximadamente 0.19. Bien. Dense cuenta que la parte interior a la circunferencia, la región aquí, nos dio menor a lo que tenemos en la circunferencia. Ahora, seleccionemos otro valor que esté fuera. Digamos que, no sé, y igual a 0 y x es igual a 2. Está fuera de la circunferencia de radio 1. Entonces esto nos quedaría como 2, 0. Y esto es 4e a la menos 4. Aproximadamente, ¿cuánto nos devuelve aquí? 0.07. Aquí podemos darnos cuenta que todo lo que está fuera de la circunferencia está más abajo de este valor de z. Y todo lo que está dentro de la circunferencia también está más abajo. Por lo tanto, en la circunferencia tenemos puntos estables que son máximos. Es una circunferencia llena de máximos. ¿Sí queda claro por qué son máximos? Sí. Lo voy a poner aquí abajo. Tengo la circunferencia y vimos que en esta circunferencia z tiene el valor de 0.30 y ¿qué? Les dije 37, ¿no? Lo que acabamos de hacer es evaluar un valor de x y uno de y que esté fuera de esa circunferencia. Y nos devolvió un valor de z igual a 0.07. Ahora evaluamos un valor que se encuentra dentro de la circunferencia y encontramos que z es igual a 0.19. Podemos darnos cuenta que tanto este valor como este valor están respectivamente a z, bueno, desde la perspectiva del eje z, están más abajo que 0.37. Eso quiere decir que donde está la circunferencia, que me da un valor de z 0.37, tengo máximos, porque se encuentran más arriba que el valor de aquí y el valor de acá. Ajá, exactamente. Exactamente, de eso se trata esta función. No, todos están a la misma altura. Todos esos puntos están a la misma altura. Es una curva, una circunferencia, donde todos estos se encuentran en z igual a 0.37. Vamos a ver qué pasa en GeoGebra. ¿Me puedo pasar a GeoGebra? ¿Qué pasó? Sí. Esté fuera. Sí, exactamente. Los elegí arbitrariamente. En nada. ¿Me puedo pasar a GeoGebra?
Ay, se me olvidó mover esto y seguramente ya está congelado. Sí, ya se congeló. A ver, nada más un momento en lo que se descongela el GeoGebra en 3D. Si no, voy a ir abriendo otro. A ver, para que no se... A ver, voy a cerrar entonces. Un momento cierro este. A ver, vamos a ver si ya se abrió el otro. Sí, ya se abrió el otro. Bueno, ahí está. A ver, aquí voy a poner la función para que ustedes observen qué es lo que está sucediendo con esta función. Tenemos que es f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada por e elevado a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Esta es la función. Se ve un poquito aplastada. La voy a multiplicar por 4. No va a afectar absolutamente nada. Solamente para que la vean de una forma con mejor perspectiva. Entonces, aquí podemos ver que la función se trata algo así como de un volcán. Fíjense, voy a poner la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Aquí me aparece la superficie como un cilindro. Esto es lo que le llamamos el cilindro circular recto. Entonces, voy a hacer la intersección entre esta y esta. No sé por qué no me la pone. No, pues no me la quiere poner. Bueno, a ver. Entonces, voy a hacer otro movimiento. Voy a poner una curva. Después hablaremos de por qué estoy colocando así la curva, ya que veamos la parte de funciones vectoriales. Ay, pero no me la está mostrando. ¿Por qué no me la muestra? Coseno de u, seno de u, 4, u de 0 a 2pi. Ay, no sé por qué no me la quiere mostrar. Ah, ya sé por qué. Porque está muy arriba. Ahí está. Recordemos que esa curva la tenemos en el plano z igual a 1 sobre e, pero como multipliqué por 4 la función para que lo vieran de mejor forma, entonces tengo que multiplicar por 4 1 sobre e. Entonces, ese 4 por el momento pueden ignorarlo un poquito, solamente le puse esa constante pues, para que vieran de mejor forma esta función. Entonces, si la veo desde la perspectiva del plano XY, aquí ustedes pueden darse cuenta cómo está nuestra circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Voy a ocultar esta función y el plano. Y observen cómo efectivamente es una circunferencia como la que manejamos en la pizarra. Bien.
y vean que lo que sucede es que estos máximos son como si fuera el borde del cráter de un volcán. Entonces, los máximos aquí todos son locales, porque no hay uno que sobresalga de los demás, todos están a la misma altura. Se les llaman máximos locales o máximos relativos. Pueden observar que efectivamente sucede lo que vimos en el análisis de la geometría en la pizarra. Fuera de esta circunferencia, la función está bajando, es decir, la circunferencia es lo más alto, y dentro de la circunferencia, a lo que digamos es el cráter del volcán, pues también va bajando. Y observen que en el origen es donde se encuentra el punto mínimo, efectivamente, como lo analizamos hace un rato. Este tipo de cuestiones, de esta función en particular, la analicé por dos razones. Primero, en esta circunferencia, el criterio de la segunda derivada no iba a decidir. Iba a suceder lo mismo que con los valores propios. Y pues también para mostrar cómo geométricamente pues podemos analizar los máximos y mínimos de acuerdo a los resultados que nos arrojan las primeras derivadas parciales. Y pues también para que vean que existen funciones de esta forma. A mí me gusta mucho esta función, precisamente porque tiene varias cuestiones respecto a los máximos locales aquí en la circunferencia, en el borde, un mínimo, lo que sería en el fondo del cráter, y pues esto, pues bien podríamos llamarle como si fuese un volcán, ¿no? Bueno, entonces aquí ustedes pueden darse cuenta por qué hice el análisis como lo hice en esta ocasión. De hecho, si tratamos de hacerlo con la segunda derivada, en la circunferencia nos va a devolver que no decide el criterio. Y pues vamos a tener un montón de derivadas ahí. Ya vimos que la primera derivada se hizo larga, pues la segunda se va a hacer todavía más larga. Entonces, también si de repente ven que las derivadas se hacen muy pesadas, vean que pueden analizar máximos y mínimos a partir de la geometría de la función. ¿Algún comentario aquí? Sí, son mayores a cero, van siendo asintóticos hacia el plano XY. Se acercan a él, pero no lo tocan. Sí, de hecho, tiene una forma bastante peculiar. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Es que los máximos están sobre la circunferencia. Sobre esta circunferencia es donde están todos los máximos, porque no hay puntos más arriba de ellos. Todos están a la misma altura, pero el resto de puntos de la función se encuentran más abajo. Por eso es que son los máximos. De nada. Sí, de hecho. Por ejemplo, voy a poner otra función de estas. Voy a poner f de xy igual a... En este momento se me ocurre x cuadrada. Ay, pero ya le cambié el nombre de la función. A ver, no quiero conservar este. Voy a poner g. G de xy igual a x cuadrada. Por ejemplo, esta. Este le llamamos cilindro parabólico porque es como un cilindro, nada más que con base en una parábola. Aquí ustedes pueden observar que todo el eje Y son mínimos. Todos estos mínimos se encuentran sobre una recta. En este caso, pues la recta sería x igual a 0. X, pues tiene el valor de 0, pero Y tiene el valor que ustedes quieran.
y sigue siendo un mínimo. Por ejemplo, yo puedo poner el punto P de coordenadas x igual a 0, y igual a 4 y g de 0,4. Observen que ahí hay un mínimo, pero como todos se encuentran a esta misma altura, todos estos mínimos están a esta misma altura, pues resulta que tenemos aquí varios mínimos locales. Entonces, cuando el criterio no decida, en general, lo que vamos a tener son curvas llenas de mínimos o de máximos, o intersección de curvas cuando son puntos-silla. Aquí en general, digámoslo así, podemos tener algo como punto-silla a lo largo de una sola recta. Por ejemplo, esta. Pero aquí pues no lo veríamos como tal, no diríamos que es como un punto silla. Bueno, aunque este sí parece como una silla mueble, ¿no? De comedor. En sí estos son como una especie de puntos de inflexión dentro de la curva. No, no los llamamos como tal puntos silla, sino que son una especie de puntos de inflexión de las superficies. Así es como lo veríamos varios puntos silla en una sola curva. ¿Qué pasó, Julieta? Uh-huh. Ajá, exactamente. Ajá, sí, efectivamente. Así es como podemos verificar si se trata de mínimos o de máximos. Ajá, sí, efectivamente. Ni nada. Bueno, yo creo que vamos a plantear el ejercicio en tres variables. Lo continuamos la siguiente sesión, aunque extendamos un poquito lo de multiplicadores de Lagrange, que vamos a ver la próxima sesión. Ahora, aquí nada más quiero comentarles algo. Quise ver este tipo de ejercicios porque necesitan saber qué deben hacer o cómo pueden enfrentarse a funciones donde el criterio no decida. Y entonces nos damos cuenta que debemos analizar la geometría. Y vamos a ver rápidamente. La siguiente función. Esta ya es una función en tres variables. Si no nos da tiempo de terminarla, pues entonces la terminamos la siguiente sesión. Entonces, de hecho van a ver que las funciones en tres variables pues son más simples de manejar que cuando el criterio no decida. Ya casi acabo. Listo, esta es la función que vamos a manejar. Es una función en tres variables, f de x, y, z,
vamos a encontrar sus puntos estables y vamos a encontrar la naturaleza de cada uno de ellos. Vamos a caracterizarlos. Ahora, aquí les voy a hacer un comentario. Y es el comentario que vamos a utilizar a lo largo del curso. Lo que hagamos en tres variables, les digo, lo que hagamos en dos variables, lo podemos hacer en tres variables. Y es exactamente lo mismo. Salvo el criterio de la segunda derivada. Porque ese en tres variables, pues tenemos que calcular un determinante más grande. Y es más rápido calcular los valores propios. Entonces, a ver, tengo aquí esta función. Lo que hicimos en dos variables, lo aplicamos en tres variables. ¿Diferencia? Pues vamos a tener más derivadas. Entonces, primero, calculo la parcial en x. Tengo 12x cuadrada más 4xy más 6z más 2x. Esa es la parcial de la función respecto de x. Parcial respecto de y. Tendría 2x cuadrada menos 2. Y finalmente la parcial respecto de z. Y en este caso entonces sería 6x más 6z. A ver, díganme si las derivadas parciales aquí son correctas. Si no, se me fue algo. Bueno. Pues igualémoslas a 0, a 0, a 0. Esta le voy a llamar 1, esta es 2 y esta es 3. La más simple es de la ecuación 2, entonces de 2 tengo esto igual a 0. En consecuencia tendría x igual a 1 y pues de aquí tenemos dos valores. X igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces voy a utilizar esos dos valores para encontrar cuáles serían los valores de z y los valores de y para encontrar los puntos estables. Recordemos, es necesario que los puntos estables satisfagan todas las ecuaciones. Con uno que no la satisfaga, entonces ese se descarta. A ver, aquí me espero un momentito en lo que anotan esto, mientras voy copiando estas ecuaciones. Nada más le bajo un poquito. Indíquenme cuando ya le pueda seguir. Ay, aquí se me fue el... Esta es la ecuación 1. A ver, de este lado voy a poner para x igual a 1. Y del otro vamos a poner para x igual a menos 1. A ver, ¿podemos sustituir x igual a 1 en la ecuación 3? La que tengo aquí directamente. Entonces, si x es igual a 1, pues tendría 6 más 6z igual a 0.
y en consecuencia z es igual a menos 1. Ya tengo dos valores que puedo utilizar para sustituir en la primera ecuación. Y entonces con eso encontramos el valor de y. Bueno, aprovechando este espacio, también voy a encontrar el valor de z, pero para x igual a menos 1. Entonces nuevamente sustituyendo en 3, tendría menos 6 más 6z, esto es igual a 1, y en consecuencia aquí tendría z igual a 1. Vamos a darnos cuenta que encontraremos dos puntos estables, y ya una vez que encontremos los puntos estables le vamos a dejar hasta aquí para que la próxima sesión los caractericemos. Bueno, ustedes me indican cuando le pueda bajar. Ay, lo siento. Mientras voy a ir pegando aquí esta última ecuación. Indíquenme cuando ya podemos calcular y. Bueno, a ver, entonces x igual a 1, z igual a menos 1. Las voy a sustituir aquí. Entonces, si x es igual a 1, tendría, al sustituir 1 aquí, pues es 12. Al sustituir 1 aquí, me queda 4y. Z es igual a menos 1, pues aquí es menos 6. Y x es igual a 1, pues me queda más 2. Y esto es igual a 0. A ver, 12 menos 6 es 6 más 2, 8. Entonces tendría 4y más 8, esto es igual a 0. Y en consecuencia, aquí tendríamos que y. Ajá, sí, con x igual a 1, z igual a menos 1. Entonces aquí y es igual a menos 2. Y si ahora sustituyo x igual a menos 1, pues aquí se sigue quedando 12. X igual a menos 1, me queda menos 4y. Z igual a 1, pues aquí es 6. Y x igual a menos 1, esto es menos 2. Y esto tendría que ser igual a 0. Lo voy a mover un poquito del lugar. Y a ver, 6 más 12 es 18. 18 menos 2 es más 16. Y aquí tenemos que y es igual a 4. Con esto ya tenemos dos puntos estables. Entonces, esta función tiene dos puntos estables. Vamos a caracterizar la siguiente sesión, si se trata de máximos, mínimos o puntos silla. Y pues, como les comenté, lo que hicimos para 2 aplica para 3. Entonces, la próxima sesión vamos a caracterizarlos con base en los valores propios de la matriz hessiana, para que podamos establecer correctamente la naturaleza de estos puntos estables. Entonces aquí nada más comento el punto estable 1, se da en x igual a 1, z igual a menos 1, y igual a menos 2, y el punto estable 2 lo obtuvimos en x igual a menos 1, z igual a 1, y igual a 4.
Bueno, aquí nos quedamos y pues la próxima sesión ya le continuamos. Aquí pues nada más les puedo adelantar. Como es de 3 variables, hay que aplicar los valores característicos. Aquí en 3 o más variables el método que utilizaremos será el de valores y vectores característicos. Bueno, valores nada más característicos. Yo insisto con los vectores. Y pues aquí en 3 dimensiones no va a haber ese tipo de cuestiones de que el criterio no decida. Pues porque si ya nos dimos cuenta que con X y Y, con 2 variables, es un poquito largo y complicado, pues imagínense con 3, ahí necesitamos ya lo que son superficies de nivel, ya no curvas, superficies de nivel. Entonces, aquí pues nos vamos a quedar con que para 3 variables siempre utilicemos los valores y vectores característicos.